Para mí Honduras es un país muy bello, tiene muchas riquezas, por lo cual nos han venido saqueando nuestros recursos naturales. Honduras es uno de los países más violentos contra las personas defensoras del medio ambiente. Es un país mortal. La última vez que yo conversé con Juan López fue una semana antes de su muerte. Recuerdo que tuvimos una reunión en el comité. En esa reunión, para mí ya Juan sabía que lo iban a asesinar. A Juan López yo lo conocí cuando era todavía un adolescente, en los meros comienzos de la década de los 90. Era un muchacho más bien tímido, de origen indígena chortí. Su familia procedía de la frontera con Guatemala, en la zona de Copán. Y desde muy pequeño él tenía el deseo de estudiar. Siendo él muy pobre, fue cuando yo le planteé que con gusto le podíamos apoyar, pero tenía que venirse a Tocoa. Se vino a Tocoa y luego entonces él afanosamente estudió en las escuelas radiofónicas, después en la educación formal y terminó siendo pedagogo. Juan tenía una vocación a servir y además tenía mucha claridad en las causas de la violencia, de la criminalización, de los proyectos extractivos. Se había puesto también a estudiar Derecho, que compaginaba con una maestría que estaba estudiando en México. Y bueno, ese era Juan, era una persona muy humilde, muy vivaz, muy inteligente, muy valiente y con mucho amor por la vida, pero tenía muy claro que su acción política algún día le podía costar la vida. Hermanas y hermanos, preparémonos para lo que se viene. Nuestro llamado es a la unidad, a la solidaridad, a la organización de base, a la convergencia de todos los movimientos sociales en un solo espacio de dirección regional y nacional. Y este comité se constituyó para defender al Valle de la Aguán de la amenaza de la explotación minera que se instaló en la zona conocida como Guapinol. Juan López, por ser gran convocador, constituyó el comité con representantes de la Iglesia Católica, pero también de representantes de diversas organizaciones. Él fue el que constituyó y él fue el inspirador y el conductor y el coordinador de esta instancia. Juan López fue uno de los compañeros que anduvo concientizando a las poblaciones que se nos venía un problema muy grande. Dos concesiones para explotación minera, 3 contratas de agua, la planta peletizadora y la planta termoeléctrica de generación de energía. Los objetivos de la creación del parque es mantener la biodiversidad, mantener los ecosistemas que ya existían dentro del parque, pero además hacer una regeneración del bosque que por alguna u otra razón había sido talado. Entonces es un contrasentido otorgar concesiones mineras dentro del parque porque no es compatible con un parque nacional. La montaña Botaderos, a la cual se le llamó Carlos Escalera, en memoria del otro mártir que fue asesinado en octubre de 1997. Esa montaña, al ser declarada Parque Nacional, debía ser intocable. No ha sido respetada la participación y la decisión comunitaria. La tierra, el bosque, la fauna
y los ríos han sido impactados enormemente. Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa se enfrentaron con esto en base a la ley. Las comunidades se enfrentan a un gran monstruo, o sea, es una red de criminalidad que está imperando en la zona. Creo que le tenían miedo a la credibilidad de Juan, a la honestidad, a la ética. Una palabra de Juan era tomada con mucho respeto por funcionarios públicos y por organismos internacionales. Eso pues representaba una amenaza para quienes querían seguir en el poder y para quienes querían apropiarse de los territorios y explotarlos. Primer elemento de este patrón contra Juan López y el comité fue ignorarlos, no darles importancia. Cuando no pudieron ignorarlos, pasaron al segundo momento de este patrón. A Juan López y a cada uno de los miembros del comité trataron de comprarlos, de sobornarlos. Como no lograron sobornarlos ni comprarlos, pasaron al tercer paso, que fue estigmatizarlos, denigrarlos, pues decirles que eran revoltosos, opuestos al desarrollo, violentos, enemigos de la comunidad. Como no lograron esto, pasaron al cuarto momento, que fue la criminalización. Los acusaron de cualquier tipo de delito, por el cual incluso ellos estuvieron presos durante un buen tiempo. Pero creo que en medio de todo va prevaleciendo el razonamiento y la capacidad técnica para demostrar de parte nuestra que los argumentos que ha presentado el Ministerio Público no se corresponden con la naturaleza de los delitos de que nos imputan y por tanto hay una solicitud de sobreseimiento definitivo sobre el primer expediente y estamos a punto de escuchar la resolución del juez. Para las compañeras y compañeros que están allí dando la batalla en la calle, bueno, un abrazo, un saludo y que estén pendientes y sobre todo que mantengamos firme nuestro espíritu de lucha en defensa de la vida y de la justicia en el país. Juan empezó a recibir amenazas donde le decían que Juan era el culpable de que se estuvieran eliminando los empleos. Juan nos mencionó amenazas recurrentes que estaba recibiendo, que le decían que o agarraba el dinero o lo iban a asesinar. Porque esa reunión había mucho cansancio en su mirada. Hay rumores, dice que a uno de nosotros nos van a quitar. Entonces, todo se nos prendió y dijimos nosotros, pues va a ser a usted. El 14 de septiembre, recuerdo que yo estaba en mi casa. Era alrededor de las 8:10 de la noche. Cuando recibí la llamada de su esposa, de Telma, me dice: asesinaron a Juan. Era un día sábado y Juan López junto con su familia se reunía para celebrar la palabra de Dios en su colonia Fabio Ochoa. Una vez terminados los oficios de la celebración, salió con su familia y sus compadres, se subieron al vehículo y cuando ya habían encendido el carro, apareció una persona, se bajó de la motocicleta y comenzó a dispararle. Lo asesinó a él y todavía les advirtió a los que iban dentro, señalando con la pistola que no era a ellos a los que buscaban matar, sino que solamente a
a esa persona llamada Juan López. Es decir, lo mataron por encargo. No nos esperábamos ese golpe. Fue un gran golpe que nos dieron, tanto para la familia, los amigos, amigas, compañeros y compañeras de lucha. Nos golpearon muy fuerte. Desde el día 0 empezamos con la exigencia de justicia para Juan y hasta la fecha lo único que se ha logrado solo es que detengan, capturen a los supuestos asesinos materiales, pero los intelectuales todavía no hay ninguna respuesta. Honduras, la Fiscalía, la policía no cuenta con las herramientas necesarias para realizar, digamos, investigaciones complejas en términos de tecnología, y eso ha atrasado la investigación. Y por supuesto que eso se convierte en que los autores intelectuales puedan arreglar estrategias, asesinar testigos, manipular pruebas, hacer pactos políticos, pactos económicos para garantizar impunidad. El Estado pudo evitar este asesinato y no lo hizo. Al contrario, permitió que avanzara la violencia, la ilegalidad. El Estado puede hacer más y no lo hace, y eso solo representa el riesgo para más defensores y defensoras. Es bastante difícil saber que nuestro compañero ya no está con nosotros. Ahí está su sangre derramada, en ese Parque Nacional Carlos Escalera Mejía, que tenemos la esperanza que vamos a recuperar esas montañas y que su muerte no va a quedar en la impunidad. Siempre lo vamos a recordar. Juan, hacer justicia, exigir justicia, por vos también es exigir justicia por el Parque Nacional Montaña de Botaderos. Y no descansaremos hasta lograrlo, hasta que los verdaderos asesinos paguen por lo que hicieron, porque se equivocaron. Pensaron que callándote a vos nos iban a callar a nosotros, pero se equivocaron. Seguimos firmes en la lucha hasta que se haga justicia por tu asesinato. No nos van a callar. Seguimos alzando la voz y seguiremos haciéndolo hasta lograr justicia para vos y justicia para el parque.